Bueno, Daniel, vamos a hablar de economía y de política. Esto, cuéntanos, ¿a qué se debe? ¿Cómo está la salud de la banca internacional? Bueno, en mi mundo, 2 más 2, Antonio, es 4. Cuando un banco como Santander, de calibre mundial, de los top 20 bancos del mundo, te dice que 2 más 2 es 5, algo falla. Lo que falla es el sistema económico. Y no solo en España, no solo en Francia, no solo en algún país, sino a nivel planetario. Y si escuchas los comentarios del director general de Reserva Federal, Powell, todo está bien, todo excelente, viento en popa. Mientras tanto, estamos viendo como en Estados Unidos 55 millones de los estadounidenses están en paro. Esto era 54, en la última semana 800 y pico mil más pidieron apoyo del gobierno. En el mundo son 167 millones de personas que perdieron trabajo desde que empezó COVID. Hablando de la Fed de los Estados Unidos, debemos recordar que cualquier comentario de la Fed es una empresa del gobierno americano. La Fed y sus empleados anteponen los intereses, obviamente, del Estado a los intereses de los ciudadanos. Entonces, en este punto, la única forma en que el gobierno de Estados Unidos, que está absolutamente quebrado, puede pagar su deuda es inflarla hasta dejarla de existir. Es lo que están haciendo. Y el gobierno de Estados Unidos comienza a parecerse cada vez más a gobiernos de esos estados fallidos. Si estamos hablando de Zimbabue, estamos hablando de Argentina, que se quebró cuántas, 8 o 9 veces, ya no me acuerdo. No pueden pagar su deuda con ingresos fiscales en dólares reales. Y no tiene otra alternativa que crear más y más dólares. ¿Cómo se hace eso? Imprimiendo cada vez más dólares que vale cada vez menos. El estadounidense promedio ahorra muy poco, y si ahorra algo es en dólares, como también la gente en América Latina. Muy pocos entienden la economía. Por eso todo lo que estamos viendo a nivel mundial, la gente sigue diciendo, esto dentro de poco va a salir bien, va a remontar porque los gobiernos lo dicen, porque esto ya hemos vivido antes, porque cada X tanto tiempo, si son 10 o 12 o 20 años, tenemos una caída y después tenemos la remontada. Esta vez no habrá ninguna remontada porque no hay salida para esa gente. La inflación es la única forma en la que el gobierno, que sea americano, que sea de cualquier país, puede salvarse a sí mismo, pero lo que va a hacer como consecuencia es destruir, devastar a los ciudadanos. Y los pobres ya necesitan más subvenciones que nunca. En España, en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, donde los países más ricos del mundo, 10 millones de canadienses, es decir, más de la mitad de la fuerza laboral, está recibiendo $2,000 al mes de ayuda del gobierno. Entonces, lo que quiere decir es que los ricos se harán más ricos. De hecho, eso estamos viendo con las grandes riquezas a nivel mundial. Si estamos hablando de Jeff Bezos o de quien sea, ha aumentado sus riquezas en miles y miles de millones de dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con la clase media? La clase media es donde proviene la producción. Ellos van a ser absolutamente aplastados, van a hacer pomada de esa gente. Deja de existir la clase media. Esto no es solo una catástrofe financiera lo que estamos viendo, es una catástrofe económica, peor que eso, es una catástrofe social. Y los pobres, Antonio, y de hecho estamos hablando de las cosas que vamos a hablar en el webinar, no tienen activos financieros. Todo lo que obtienen de la imprenta de dinero son precios al consumidor más altos. Esto lo estamos viendo en Canadá, donde la carne de res ha subido de $17 un kilo a casi $70. Podemos hablar de lo mismo en México, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en España, en todos los países del mundo. En Estados Unidos, obviamente, sus bienes de consumo se deprecian, los salarios y también seguridad social no pueden mantenerse al día. Lo estamos viendo como en España, llevan ya meses sin pagar la seguridad social. La clase media puede tener una pensión mal administrada, algunos ahorros en una cuenta bancaria en dólares, una casa, un coche viejo que se deprecia. Tienen miedo de unirse a los pobres y van a unirse a los pobres porque lo que estamos viendo es el desmontaje de la clase media en general. Los ricos tienen negocios, acciones, propiedades comerciales, obras de arte, etcétera, etcétera. Y por eso cuando estamos hablando de una economía altamente politizada, el viejo dicho acerca de que los ricos sean más ricos o no solo de los estadounidenses, sino de la gente del mundo entero, y lo estamos viendo. Y cuando eliminas los ahorros, lo que realmente está haciendo es eliminar la acumulación de capital. Es decir, un capital real reservado no se puede construir absolutamente nada. No puedes hacer una vida normal. Entonces,
los sentidos de la palabra, Estados Unidos está llegando a nivel de Zimbabue. Pero peor de esto, dado que los gobiernos, sobre todo, y estamos hablando del mundo hispanoparlante, por eso los países de América Latina, todos los países, siguen los dictados de Estados Unidos. Como Estados Unidos está en quiebra y vive a costa de los demás, los países de América Latina no tienen una respuesta a la crisis. Por eso tú estás viendo en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en todos los países, Brasil, etcétera, la gente está levantándose porque, repito, cuando ya pierdes todo, no tienes nada, lo único que lo único que te queda es hambre. Y cuando la gente tiene hambre y sus hijos empiezan a morir, salen a la calle. Y esto es lo que estamos viendo a nivel de todos los países del mundo. Mira lo que está pasando en Francia, mira en Inglaterra, mira Australia, mira España, mira Italia, mira Alemania, da igual, cualquier punto que tú tocas es eso. La cantidad de cosas que habían pasado, estamos hablando de un mes atrás. Y ahora lo que pasa en un mes, antes pasaban en años. Pero es que ya no hay vuelta atrás. Repito, este no es un problema solo económico, es un problema social, política, Sí. financiera. Ah, Y en este sentido, hay una pregunta, y disculpa que te interrumpa, Daniel, que nos va llegando y que es recurrente en las redes sociales, y nosotros los que no tenemos dinero, los que no tenemos ahorro, los que vivimos el día a día, ¿qué hacemos? Es complicada esa situación, ¿no? Para el que no tiene alternativa, para el que vive de un trabajo que, bueno, de repente ganas el sueldo mínimo y ve como todo se desmorona. ¿Qué le dice Daniel Esturian a una persona que nosotros llamamos de a pie, de la calle, pues, ¿no? una persona de acá que vive al día, que lo único que tiene es lo poco que gana día a día, en ese sentido, mes a mes, o sea, lo importante en cualquier caso es tener un plan, entender lo que va a pasar. Y esos son los objetivos de todos mis webinars, explicar a la gente lo que está pasando y la necesidad de tener una alternativa. La alternativa se cree, pero para poder tener alternativas, tú necesitas entender qué está pasando, cuáles son los objetivos de los gobiernos a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, qué van a hacer, cómo va a cambiar la dinámica en donde vives tú de aquí a pasado mañana. Esto va a mejorar, va a empeorar, ¿qué tengo que hacer como consecuencia? Porque, por ejemplo, mucha gente, sobre todo hispanoparlantes que viven en Estados Unidos, y muchos de ellos son mexicanos, muchos de ellos obviamente son de Sudamérica, me preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Habrá guerra? ¿No habrá guerra civil? La situación es crítica, porque repito, los dos lados, las posturas tanto de un partido como del otro, aunque esto va mucho más allá de la lucha entre los partidos. O sea, ya han dicho públicamente que no van a aceptar el resultado de la elección. Estamos viendo como proyecto Veritas, que es un proyecto, es un grupo de periodistas así, guerrilla americana, que están sacando hoy un reportaje, un fraude masivo en el estado de Minnesota sobre el tema de la votación. Es decir, estamos viendo las posturas cada vez más extremas y las elecciones críticas. ¿Qué hay que hacer en una situación como esta? Da igual si tú vives en Estados Unidos, si tú vives en México, porque te va a tocar ayer salpicar, obviamente, lo que pasa en USA, o si tú vives en América Latina, que obviamente el negocio principal es con Estados Unidos, y si tu trabajo depende de lo que tú puedes importar o exportar de ahí, la situación es crítica. Entonces, repito, uno de los principales objetivos del webinar de 15 de octubre, hacer a la gente entender la hoja de ruta, el mapa, y la hoja de ruta va cambiándose, porque lo que era la hoja de ruta en el mes de marzo, cuando empezó el COVID, no es la misma hoja de ruta del mes de junio, no es la misma hoja de ruta de finales de agosto, y viendo la situación ahora mismo, cómo se ha incluido todo en las últimas, literalmente, semanas, lo vamos a ir ampliando, ajustando a las necesidades de la situación actual. Y lo increíble, Daniel, es que todavía falta, viene noviembre, que son las elecciones de Estados Unidos. Ahí cambia todo, o sea, el juego, el tablero se puede resetear por completo, ¿no? Con esas elecciones. O sea, no hay vuelta atrás, Antonio. La guerra está en la puerta. Y no solo la guerra civil en Estados Unidos, la gente que dice, este tipo es alarmista. Yo alarmista solo con mirar el mundo. Tú estás mirando la cuenta regresiva ha comenzado. ¿Por dónde empezamos? En Libia, en Siria, en Karabaj, Nagorno-Karabaj, que es el conflicto que empezó ayer entre Armenia y Azerbaiyán, que al final es el conflicto entre Turquía y Rusia. Rusia y Turquía O en estamos guerra. hablando
Estamos hablando de Siria, de Oriente Medio en general. Se puede estallar en cualquier momento. Estados Unidos, si tú miras otra vez, vuelvo a repetir, a nivel supranacional, ha agotado todas las posibilidades de mantenerse en pie por su propio peso. Ya hemos visto los robos a los vecinos mediante los que sea sobornos, que sea chantaje, que sea revoluciones de color, es lo que han hecho, porque la economía existe como la economía cerrada o abierta. ¿Esto qué significa? Economía abierta es tú vives a costa de los demás, como los imperios, que sea imperio británico, imperio español o los americanos a punto de pistola trayendo su revolución de color a todos los rincones del planeta Tierra. Pero como ya hemos llegado al punto donde ya no tienes nada más que robar a nadie porque ya has robado todo y has dejado hecho pomada el mundo entero, ¿te queda qué? Pues ahora mismo estamos viendo, porque con la guerra planetaria, tú puedes desgravar las deudas y responsabilidades. Esto ya lo he explicado muchas veces, vía fuerza mayor, que puede ser una guerra termonuclear o cualquier acontecimiento natural, que puede ser el meteorito, UFO o lo que sea. Y como la deuda planetaria es de 4 cuadrillones de dólares en inglés, no 4 y 15 ceros, la única forma que tú puedes desgravar esto es vía guerra termonuclear, porque lavas las manos y empiezas de nuevo. Pero esto significa la muerte de 4 a 5 mil millones de personas. No queremos llegar ahí y obviamente los países tampoco. Por eso buscan una alternativa. Entonces vimos intentos, por ejemplo, en Estados Unidos de combinar los flujos de energía y productos básicos. Intentan devolver la industria a su territorio, Estados Unidos. Intentan retirar dinero extraterritorial, lo que están haciendo con China en este momento. Pero todo está en vano porque, repito, ni siquiera la impresión incontrolada de billones de dólares ayuda. Estados Unidos está a borde de la aniquilación, pero no morirá antes de intentar el último recurso, cuál es obviamente la guerra. Y las elecciones serán calientes con anarquía callejera de bando perdedor, también fraude masivo en las urnas, pero sin importar el nombre del ganador, da igual si es Biden que tiene demencia o si es Donald Trump. No tiene importancia. Y el presidente recién elegido tendrá un solo medio: desencadenar la guerra. Ya no presumo de juzgar dónde, pero una operación militar dará vida a la economía quebrada de Estados Unidos. Lo hemos visto esto a lo largo de la historia. Claro, a lo largo de la historia las guerras son las que terminan sacando a flote la economía de los países, sobre todo los países grandes, los que están atados al complejo militar industrial. Daniel, te quiero preguntar por cuál es el mejor escenario de aquí a 10 años, el mejor escenario entendiendo para el bienestar de los pueblos, la unión de las grandes potencias del punto de vista conceptual, India, Estados Unidos, China, países como Brasil, que armen un modelo, pero esto es posible y aparte lleva mucho tiempo, ¿no? El problema con crear un modelo nuevo, falta tiempo. Es decir, en este momento lo que estamos viendo con COVID, le repito, COVID no es simplemente la excusa de quebrar un modelo que es el quinto tecnoparadigma postindustrial y traerlo de aquí al año 2024 a un modelo transindustrial, es decir, robótica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. De esto también hemos hablado en los webinars anteriores y vamos a ampliar aún más la información esta vez para el 15 de octubre. Pero quiero decir, si gana Trump, lo que vamos a tener es, después de las elecciones, a partir de enero, las grandes potencias, que es Rusia, China, India, Estados Unidos, van a sentarse juntos y discutir las reglas de juego de este nuevo modelo económico. De la misma forma que lo han hecho los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaba el Acuerdo de Yalta entre Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, los ganadores de la guerra contra otros países que lo perdieron. La situación ahora es distinta porque los ganadores tienen que ganar no contra los países, sino con un modelo planetario parasitario, que si entre 44 y 91 existían dos modelos, a partir del 91 estos dos modelos se juntaron en un modelo planetario basado en el concepto de crecimiento ilimitado. Este crecimiento nunca puede ser ilimitado porque el planeta Tierra es un espacio cerrado. Entonces, más tarde o más temprano llega al límite. Y también puedes hablar de que China y que India y que África tiene 1.500 millones y China e India otros 1.000 millones más, que son 4.000 millones, hay donde expandirse. El problema con esto es que esa gente vive por $1 al día. Entonces, para que ellos se puedan convertirse en el mercado,
Tú tienes que crear la infraestructura, desarrollo, tecnología, y esto tarda varias generaciones. Y no hay tiempo porque estamos a borde de quiebra planetaria. Bueno, esto, Daniel, sobre la importancia de que la gente sepa que se viene este sector tecnoparadigma, ya está de alguna manera anunciado por los líderes de las élites mundiales y va a cambiar la estructura de producción de bueno, bienes y servicios. Así que la gente se interesa mucho sobre esto, sobre qué profesión me sirve en el futuro. Mira, Antonio, perdón por interrumpirte. Hace 2 años, justo el 18 de septiembre, yo no lo sabía, no me acordaba, pero me mandaron o lo publicaron hace unos meses a la gente que me siguen en Twitter. Yo hablaba en septiembre, 18 de septiembre de 2018, de que el sector del turismo está absolutamente en su lecho de muerte, va a morir y va a desaparecer. Yo me acuerdo como hace 2 años a carcajadas se ríen de mí. Llamábame loco, conspiranoico. Ayer salió la noticia, lo publiqué en La Vanguardia, si no me equivoco. Yo 80%, es decir, el 80% del turismo está muerto a nivel mundial. Esta es absolutamente obvio al ojo, esto se ve. ¿Cómo? ¿Por qué se levanta? No es ni momento de explicarlo, pero desde luego quiero decir, si yo puedo explicar a la gente lo que viene encima, y tú estás en el sector del turismo, que no solo turismo en cuanto a un bar de copas o a una tienda que vende objetos de interés para los turistas, sino la industria, al mismo tiempo los hoteles, los Airbnbs, los tour operadores, los barcos, taxis, también obviamente las tiendas, es decir, un sinfín de servicios que ofrecen el sector del turismo. Entonces, al darse cuenta que este sector está muerto con las consecuencias, porque en países como España y en muchos países de América Latina viven de turismo. Entonces, por ejemplo, me preguntan a gente de Costa Rica o de algún otro país, ¿esto qué vamos a hacer? Yo no lo sé qué vais a hacer, porque el turismo está muerto y como turismo es el negocio principal del país que trae miles de millones de dólares. O tenéis el presidente que tiene capacidad de darse cuenta que hay que reorientar el país hacia algún otro negocio, otra forma de ganarse la vida, o yo no sé, y en ese sentido repito, o sea, sol, playa, todo esto es precioso, bonito y maravilloso. Si la gente no viene, estos países no pueden sobrevivir. Por los países de América Latina, las islas caribeñas, salvo que estamos hablando de los paraísos fiscales, que obviamente lavan muchísimo dinero de la droga. Entonces, los demás países están en una situación absolutamente crítica. Da igual si estamos hablando de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras o de los países como Colombia, da igual, cualquiera. Si no hay turismo, obviamente España, gran parte del dinero del Estado vuela, desaparece. Y esto significa que no hay dinero ni presupuesto para el cuerpo de seguridad. Esto significa que estos recortes van a afectar la seguridad de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Es un efecto dominó. Entonces yo aviso 2 años antes lo que va a pasar y los gobiernos, porque yo trabajo con muchos gobiernos a nivel de previsión del futuro, pueden entender lo que viene y obviamente prepararse para esta venida de algún acontecimiento. Esto ayuda mucho, obviamente, a crear la vida, no solo para el gobierno, sino también para los ciudadanos. Y estas son las cosas que comentamos en los webinars. Entiendo. Y bueno, Daniel, se vino una guerra prácticamente entre Turquía y Rusia. Bueno, es Armenia y Azerbaiyán, pero una guerra en el fondo entre estos dos países. ¿En qué afectará esto a ciudadano común? Y siempre lo digo porque la gente cree que una guerra por allá lejísimo no nos afecta. Siempre termina afectando de alguna manera u otra la economía o la política mundial y por supuesto la local. ¿Esto cómo lo lees, esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán? Bueno, obviamente el intento por parte del Estado profundo de enfrentar a Turquía y Rusia, porque si puedes enfrentar a Turquía y Rusia, obviamente de alguna forma u otra, la élite, que sea británica, que sea americana, puede pescar en río revuelto e intentar sacar algún provecho, ver las debilidades tanto de Turquía como de Rusia a nivel militar, porque tanto turcos como rusos ya obviamente somos enemigos del Estado profundo y del Occidente, pero Turquía, que es miembro de OTAN, al mismo tiempo está creando o buscando de forma crear su propio caganato, su propio volver a renacer el Imperio Otomán. Entonces también están enfrentados con griegos, con Francia, que son también miembros de la OTAN. Entonces, estas situaciones obviamente lo pueden parar, o sea, dejarlo ahí contenido dentro de este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, porque repito, detrás está
Turquía y Rusia, aunque Armenia hasta hace muy, muy poco tiempo, antes de ayer, ha dicho que los otros rusos somos enemigos de ellos fuera de Armenia y han estado trabajando con Estados Unidos. Al fondo, el único país en el mundo que puede venir a ayudar a Armenia, salvarse la cara y salvar su territorio es Rusia. Entonces, en ese sentido, la situación es complicada y obviamente cualquier conflicto a este tamaño que incluye ya las grandes potencias, y Rusia seguimos siendo un imperio, obviamente un imperio venido a menos, y Turquía es una potencia regional, situación puede degenerarse a un conflicto global y obviamente esto es algo que no queremos. La tiene cuesta arriba en este momento todavía Donald Trump. Estamos a 28 de septiembre y las encuestas lo siguen colocando por debajo. Está muy cuesta arriba su victoria, aunque está ofreciendo ya una vacuna que se viene pronto en los Estados Unidos. Lo de la vacuna no tengo ni idea. Lo de la victoria, date cuenta que hasta el último día en las elecciones de 2016, los medios de comunicación daban porcentaje de A Hillary, victoria a claro. Hillary Clinton de 92% frente a 8% para Donald Trump. Entonces, lo que dicen los medios no tiene importancia. Yo creo que la mayoría silenciosa va a votar a favor de Trump porque estamos viendo la locura que se viene encima con la elección de Biden. Es lo mismo que yo, por ejemplo, vi a Ucrania, vi a Bielorrusia, vi a todos los lugares del mundo donde votan a los liberales financistas frente a la estabilidad nacional. Y la consecuencia es reciben hambruna, descontrol, desorden, caos, crimen, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a venir a Estados Unidos con los demócratas liberales financistas, que no son nacionalistas, no son a favor de Estados Unidos, son parásitos mundiales que viven a costa de los demás. Y como en ese sentido hemos llegado al límite de crecimiento en Estados Unidos como en cualquier otro país. La única forma que esa gente piensa que pueden sobrevivir es a base de quitar del medio a Donald Trump, hacerse con la presidencia, imprimir mucho dinero y al mismo tiempo irse a la guerra. Irse a la guerra significa inhalación del planeta Tierra, que tampoco les importa, porque repito, o sea, no es que nos quieren a los seres humanos, no les importa eliminar 5.000 millones de personas para salvarse ellos mismos y reorganizar el mundo a la escala más pequeña. Así que si alguien piensa con Joe Biden, un demente, pobre hombre es viejo y tiene demencia, esto es obvio a cualquiera con dos dedos de frente. O sea que los medios de comunicación lo vean que como si no pasara nada, es absurdo, es obvio a cualquiera. Este hombre no puede hablar. Necesita un teleprompter para poder decir una frase, confunde su mujer con su hermana. Empieza a leer teleprompter comentando cosas, olvidando en medio de la frase lo que él estaba diciendo. Y este es el representante del Partido Demócrata, o mejor dicho, del Estado profundo para las elecciones de Estados Unidos, porque Trump no es presidente americano, lo he explicado muchas veces, es la cara de otro proyecto alternativo, proyecto que se llama Internacional Negro, Tierra y Sangre, proyecto de nacionalistas, aislacionistas e industrialistas.